El teorema del valor intermedio también nos sirve para probar este tipo de cosas, para probar que hay una raíz de esta ecuación en ese intervalo. Vamos a ver cómo hacemos esto. Ustedes me dijeran a dónde es continua esta función. Función 4x al cubo menos 6x al cuadrado más 3x menos 2. ¿A dónde será continua? ¿Dónde es continua? Perfecto, ¿verdad? Observamos que es una función de tipo polinomial y por lo tanto es continua en todos los números reales. Entonces, esta función es continua en todos los números reales. Ahora, recordemos que era lo que nos decía el teorema del valor intermedio. Tenemos una función continua en R y aquí nos dan dos puntos, 1 y 2. En particular, nuestra función es continua en todos los números reales, por lo tanto va a ser continua en cualquier intervalo cerrado que definamos. Entonces, nuestra función en particular va a ser continua en el intervalo 1,2. Ahora hay que observar qué pasa cuando evaluamos la función en los extremos. ¿Qué pasa cuando evaluamos la función en 1 y cuando evaluamos la función en 2? ¿Cuánto nos da? Ahora vamos a checar f de 1. Estoy de acuerdo que da menos 1. Pero f de 2, creo que hay un errorcito por ahí. Exacto, da 12. Entonces tenemos una función continua en un intervalo cerrado que toma valores diferentes en los extremos. Quiere decir que si quisiéramos graficar nuestra función, en el 1, la función está en el menos 1, y en el 2, no me va a caber muy bien aquí en el dibujo, pero es nada más para tener la idea, al menos no a escala. Y acá está el 12. Entonces, toma estos valores en ese intervalo cerrado. Así que la función, quién sabe cómo se comporta, pero de alguna forma tiene que ir desde aquí hasta acá, porque es continua, es decir, va a tener que pasar a fuerzas por el 0, que era de lo que nos habla el teorema del valor intermedio. Y ese hecho lo podemos utilizar para resolverlo, porque podemos decir, si utilizamos el teorema del valor intermedio, si ponemos n igual a 0, 0 es un número entre f de a y f de b, entre f de 1, que es menos 1, y f de 2, que es 12. Así que el 0 va a ser el papel de la n. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos permite concluir el teorema? El teorema del valor intermedio, vean,
Dice, existe un número C en el intervalo AB tal que f de C es igual a 1. Y eso es exactamente lo que podemos concluir. Podemos concluir, vamos a poner por el teorema del valor intermedio, lo que podemos decir es que existe un número C en el intervalo 1,2 tal que cuando evaluamos la función en ese número C nos va a dar 0. Que recordemos que es f de C igual a n y la n en este caso toma el valor de 0. Así que el teorema del valor intermedio nos permite decir si una ecuación como esta ya podemos asegurar que va a tener una solución en ese intervalo. Aunque no sepamos cuál es, sabemos que existe alguna y eso muchas veces es muy, pero muy útil. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a continuar. Lo que sigue ahora es ver la clasificación de discontinuidades. Ya hemos visto un poco de continuidad, pero vamos a ver que podemos decir algo de algunas discontinuidades. Vamos a empezar por el primer tipo de discontinuidad. El primer tipo de discontinuidad es la discontinuidad removible, donde los límites laterales existen y son iguales. Y vamos a ver un ejemplo de esto. Entonces vamos a ver una discontinuidad removible. Ahora vamos a pensar que esta es nuestra función. Así que si esa es nuestra función, ¿a dónde es continua? Esa función, ¿a dónde es continua y a dónde no? ¿Y por qué? Okay, esa función no es continua cuando x es igual a 1. Ok, entonces es discontinua en ese punto. Ahora díganme qué pasa con el límite de esa función cuando x tiende a menos 1. ¿Qué pasa con el límite de esa función en ese punto de discontinuidad? ¿Cuánto vale ese límite? Cero. ¿Cómo saben que es cero? ¿Qué es lo que haríamos?
Bueno, aquí podemos observar que podemos factorizar la expresión de arriba. Si la factorizamos, ¿cómo queda? Muy bien, queda como x más 1 al cuadrado. Así que podemos simplificar aquí. X más 1 al cuadrado entre x más 1 nos queda x más 1. Y este límite únicamente, como ya esta es una función polinomial que es continua en este punto, podemos simplemente sustituir. Entonces aquí menos 1 más 1 nos da 0. Así que el límite de esa función en ese punto es 0. Así que la función no está definida, tiene una discontinuidad menos 1, pero el límite sí existe. Así que aquí la función presenta una discontinuidad removible. Ya sabemos entonces que el límite existe y que es igual a 0. ¿Cómo es la gráfica de esta función? Entonces, lo pueden checar. Pero la gráfica de esa función es una línea recta con un huequito cuando x vale 0. Esta función tiene una discontinuidad removible en ese punto. ¿Por qué es removible? Porque la podemos quitar esta discontinuidad si definimos, digamos, una nueva función y de eso se tratan las discontinuidades removibles, de que las podemos quitar, les podemos quitar la discontinuidad, hacerla continua mediante esta técnica. Lo que hacemos es, aquí podemos definir otra función de manera que va a ser f de x para x distinto de menos 1, que es donde tiene la discontinuidad. Y donde tiene la discontinuidad removible, lo definimos como el límite de f de x cuando x tiende a menos 1, es decir, como 0 cuando la x vale menos 1. Al hacer esto, lo que vamos a tener va a ser, la gráfica de g va a ser la misma línea, solo que aquí en el 0, en el menos 1 ya va a estar definida y va a tomar el valor de 0. No sé si queda clara esta idea. O si hay alguna pregunta, ustedes díganme. Ok, vamos a poner otro ejemplo. Vamos a definir ahora la función f de x. La vamos a definir por secciones.
Vamos a definir como el valor absoluto de x para x distinto de 0 y va a ser 1 para x igual a 0. Ustedes díganme si esa función es continua o no, y si es continua, en qué intervalo, o discontinua, en qué punto o qué puntos. Vamos a ver cómo es la gráfica de esta función. La gráfica de esta función es prácticamente la gráfica de la función valor absoluto. Sabemos que es una v, solo que en el 0 toma el valor de 1. Esta también va a resultar ser una discontinuidad removible. ¿Qué tenemos que hacer para verificar que sea una discontinuidad removible? Aquí, pues debemos verificar que los límites laterales existan y son iguales. Es decir, debemos de calcular el límite y el límite debe existir. ¿Qué pasa si calculamos el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x? Pues si nos acercamos por la izquierda, aquí la función toma los valores del valor absoluto, pero como nos estamos acercando por valores menores, aquí la función toma los valores de menos x. Y aquí sí ya podemos evaluar fácilmente este límite. Este límite sabemos que vale 0. Vamos por el otro lado, vamos por la derecha. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha, f de x, aquí como nos acercamos por valores positivos, vemos que la función ahí va tomando los valores de x y este límite es 0. Así que aquí también vemos que los límites laterales existen y son iguales, por lo tanto, esta es una discontinuidad removible. ¿Alguna pregunta? Vamos a continuar ahora con el siguiente tipo de discontinuidad. Esta es la discontinuidad de salto y se presenta en el caso en el que los límites laterales existen, pero ahora son diferentes. Vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a definir una función h. La vamos a definir por secciones. Va a ser menos 1 para x menor o igual, menor a 0. Va a ser 0 para x igual a 0 y va a ser 1 para x mayor a 0. ¿Cómo es esta función? Vamos a graficarla. Este es el 1, y este es el menos 1. En 0 vale 0. En 1, perdón, para x mayor a 0 vale 1. Así que más o menos así
la gráfica de esta función. Entonces vean aquí la función, vamos caminando aquí sobre la función, aquí damos un salto. Así que esta es una función que creo que ya por ahí se me adelantaron a lo que les iba a preguntar. En efecto, es una función que es discontinua en 0. ¿Qué pasa con los límites laterales para esta función? ¿Cuál es el límite en 0 por la izquierda? ¿Y cuál es el límite por la derecha? ¿Cuáles son aquí los límites laterales? El límite lateral por la izquierda va a ser -1 y por la derecha 1, ¿verdad? Así que en este tipo de discontinuidades de salto, los límites laterales son diferentes. ¿Alguna pregunta antes de que pasemos al siguiente ejemplo? Este tipo de discontinuidad es diferente a las removibles. En este caso, la discontinuidad no se puede, no hay manera de quitarla, ¿no? La función es así, da un salto y ya. Y eso pasa siempre que en algún punto que calculemos límites laterales sean diferentes. ¿Alguna otra pregunta? Ok, vamos al siguiente ejemplo. Vamos a poner otra función que tenga una discontinuidad de este tipo. Así que vamos a poner la función esta va a ser la función que vamos a utilizar para este ejemplo. ¿Cómo es la gráfica de esta función? Pues es una línea recta para los valores mayores o iguales a 0 y es una parábola desplazada una unidad hacia arriba para valores menores a 0. Algo así. Así que, ¿a dónde es discontinua esta función? En 0, ¿verdad? Ahora, en lo que restablecemos la conexión, ayúdenme a calcular los límites laterales en 0.